Hola, ¿qué tal mi gente? Nuevamente una entrevista con una historia muy interesante que tenemos el día de hoy y nos indicó que quería contar su historia de vida. ¿Qué era de tu vida antes de tu suceso y antes de conocer a Dios? ¿A qué te dedicabas? La verdad es que, Aaron, mi vida antes de que fuera de la le cuento que fue un poco dura, pero eso me ha ayudado como que a seguir adelante, pero fue bastante doloroso. ¿Cómo era la relación en tu familia antes de entrar a ese mundo prohibido? ¿Qué relación tienes con tus padres? Bueno, en ese momento yo no estaba presente con mis padres, estaba donde una tía mía. Yo me fui del pueblo al lado de mi mamá teniendo 11 años, que me dolió mucho separarme de mi madre y al lado de mis hermanos. Fue doloroso apartarme de mi madre. ¿Qué fue lo que pasó que te llevó a ti a entrar al mundo prohibido? Como que la soledad, como que el abandono. De pronto no eran para de pronto una edad de apartarse de sus padres, porque a veces hay personas que, como hay unas que te incluyen a hacerlo bien y otras que te dicen cosas negativas en tu vida. Tenía una persona que siempre me decía que mi mamá no me quería porque mi mamá me había abandonado porque hace con el marido. Esas palabras fueron influyendo en mi vida para yo llegar a ese mundo prohibido. ¿A qué edad entraste al mundo prohibido? Una edad de 13 años. Antes de entrar en ese mundo yo consumía tabaco esos que vendían en las tiendas. De ese tabaco me llevó a otro, que fue la... Yo le decía a un primo que me diera para probar y él me decía que él no me iba a dar eso porque él no iba a ser causa de mi perdición. No estuvo de acuerdo, nunca estuvo de acuerdo a que tú entraras a ese mundo, pero tú tenías la curiosidad de ingresar o de por lo menos de probar. Sí, él siempre me decía, porque él era un primo mío, me decía, primo, yo no quiero que tú entres donde yo estoy, porque él consumía. Y él me decía que él no quería que yo entrara. Había personas que me decían que si yo probaba eso se me iban a olvidar los problemas de mi vida. Y fue tanto la influencia de otras personas, no de mi primo que me aconsejaba que no lo hiciera, sino varias personas que se me acercaban. Fuma, porque eso te ayuda a olvidar tus problemas, te olvida de hacerte olvidar de lo que te está sucediendo. Y en cierto caso, yo no sabía que era nada de eso y me fui para una caleta y por mi cuenta, porque a pesar que me daban esos consejos malos, y yo por mi cuenta, yo fui solo a comprar. Cuando yo consumí por primera vez, yo sentí estar como en otro mundo. O sea, esa fue la sensación que sentiste la primera vez que tuviste la oportunidad o la mala oportunidad de probar esas sustancias. Sí, eso fue lo que sentí, la sensación, lo primero que sentí que estuviera como que en o sea, en otro mundo, como que solo, donde no existía nadie, pero me sentía tranquilo, o sea, me sentía como cuando no tuviera nada en la vida, o sea, no tuviera problemas, no hubieran pasado cosas en mi vida dolorosas. ¿Qué sucede después de que pasó el efecto de la primera prueba que tuviste? A pesar que yo me sentía como en otro mundo, cuando ya se estaba pasando esa reacción, como que la forma de pasar la reacción se me fue en vómita. Empecé a vomitar y a sentirme mal, a sudar frío. A pesar que me pasó eso, ya había probado algo y me había quedado como que ese deseo, esas ganas de seguirlo haciendo. A pesar de que me pasó todo eso, yo no me aparté, sino que seguí. A partir de ese momento entraste directamente al mundo de las sustancias. Sí, en ese momento yo sentí que ya, por probarlo por primera vez, yo sentí que ya yo hacía parte de ese mundo. ¿Con qué tipo de personas te empezaste a rodear cuando entraste a ese mundo? Bueno, cuando entré con ese mundo, empecé a andar con mis primos. O sea, ellos no eran personas, de pronto ellos consumían, sí, pero no eran personas de pronto que de ir a robar para obtener las cosas. O sea, ellos trabajaban para obtener para obtener sus vicios. Bueno, yo empecé a andar con ellos hasta una cierta edad como de 15 años. Yo de 15 años dejé de vivir en el monte, me vine para el pueblo. Pero como ya tenía influencias de robar cosas, mi tía tenía un lorito, una cotorra, como dice uno acá en la costa. Yo se la cogí y se la cambié por droga. Ella me decía que si yo le había agarrado, yo le decía que no la había agarrado. Y una vecina le dijo delante de mí, le dijo, sí, él la agarró, la llevaba en el hombro y se la llevó. O sea, eso fue una de las primeras o la primera vez que tú hiciste robo por obtener la sustancia prohibida. Sí, ese fue el primer robo que yo le hice. Y a través de ese robo, mi tía me echó de su casa. Cuando me echó de su casa, yo andaba con un muchacho allá.
Él consumía, pero no lo hacía como lo consumía yo, que era constante. Y él me dijo, yo sé que no tienes donde quedarte y en mi casa no te digo que te quedes porque habemos mucho, pero yo tengo unas personas que yo conozco que ellas te pueden brindar ese alojo. Cuando yo me fui, o sea, él me presentó sin yo conocer a la persona, porque no las conocía, nunca las había visto. Y esas personas me brindaron su apoyo, me brindaron su ayuda, sin conocerme, sin saber cómo era yo y sin saber de dónde era. Ellos me brindaron esa hospitalidad, o sea, me brindaron su casa, me brindaron su hogar y me acogieron como sus hijos. Cuando yo entré ellos no sabían que yo consumía. El Señor me brindó todo y empecé a como que consumía, pero ya se me había olvidado como que o sea, se quedó como en un stock de robar, porque el Señor trabajaba y yo me puse a trabajar con un señor y él me daba y él me decía, hey, compra ropa, compra tus cosas para que. O sea que a pesar de los problemas que tenía, siempre hubo una persona o una familia que te ayudó en el momento en que tú más lo necesitabas, porque prácticamente quedaste en la calle por tus malas decisiones en ese instante. Sí, quedé en ese entonces quedé como que desamparado, por decirlo así. Esas personas fueron mis padres, fueron mi madre. Cuando yo llegué a ese hogar, ellos tenían un niñito de 2 años. Ese niñito fue creciendo, él me veía como su hermano mayor, ellos me veían como su hijo mayor, pero lo que ellos no sabían es que yo consumía droga. ¿En qué momento se enteraron ellos que tú consumías droga? Ellos se enteraron de eso, cuestiones de que ya yo veía que yo estaba consumiendo mucho y no quería darle como ese niño viera ese ejemplo en mí. Yo me fui apartando. Yo me fui hasta que busqué un lugar donde vivir. Cuando sucedió eso, que ellos se enteraron de que yo consumía, fue porque yo andaba con unas cuadrillas allá en ese pueblo. Entonces, cuando esas dos bandas se enfrentaron, que iban a pelear, yo, o sea, a pesar que estaba en el mundo de las drogas, a pesar que me gustaba hacer las cosas que no le agradaban a Dios, y me metí entre medio de las dos cuadrillas, yo les dije, bueno, primero que todo, yo con ustedes no voy a pelear ni con acá tampoco, porque primero andé con ustedes y ahora estoy andando con él. O sea, que ni con ninguno de los dos vamos a pelear. O sea, fue algo de que yo evité en el momento. Claro, fuiste un intermediario en ese momento para que se evitara de pronto una tragedia. Sí. Y a través de eso, yo evité, en el momento, ya yo me senté y la cuadrilla, una como más o menos, como a 20 metros cada distancia tenían cada cuadrilla. Y yo estaba prácticamente con la que me andaba. Y yo les digo a los muchachos, me digo, muchachos, yo no soy problemático. A mí no me gusta estar ni de pelea, ni de mucho menos. Le dije estas palabras, dije, pero el que me busca me encuentra. Cuando yo les digo que el que me busca me encuentra, en el instante acabando de decir esas palabras, viene un papá de un muchacho de la cuadrilla. Él viene y dice, ¿quién fue el que le pegó a mi hijo? Pero como ahí nadie le había pegado a nadie, yo me voy a levantar para explicarle que nadie me había peleado y que nadie le había pegado a su hijo. Cuando yo me trato de levantar, él viene y me pega, me tira una cachetada, pero yo en el momento reacciono, hago hacia atrás y me pega en el pecho. Cuando él me pega en el pecho, yo no sé qué pasó en mí, o sea, como que mi mente se puso en blanco y yo lo único primero que reaccioné fue a buscar un palo para golpearlo, porque yo en un momento yo había dejado pelear a nadie y a su hijo nadie lo había pegado. No era la manera de pronto él llegar y decía, muchachos, ¿qué fue lo que pasó? Preguntar primero antes de actuar. Exactamente. Entonces llegó con esa tenería y me pegó en el pecho. Yo mi reacción estaba bajo los efectos de la. En ese momento yo había consumido y pepa. Tenía 3 drogas en el momento que las cuales hacen diferentes efectos. Cuando yo tenía esas 3 drogas encima, en el momento de él pegarme en el pecho, o sea, mi mente quedó como en blanco. No tenía que ver ni con nadie ni quién era la persona. Entonces cuando yo me ensigué, yo agarro un palo y le encamino. Cuando lo encamino, que le tiro el palo se le parte, un palo de escoba, estaba viejo. Cuando yo, en un momento que yo se lo lanzo, él hace esto. Cuando él hace esto, el palo se le parte en 2 pedazos, pero uno cae delante y el otro le cae en la parte de atrás. Mira que cuando la gente tiene malicia en la mente, que no tiene a Dios en su corazón, yo lo primero que pensé fue, Dios, si yo lo hago para encaminar, él se va a resbalar con ese palo que tiene atrás y se va a caer. Así fue cuando yo le hice, porque cuando yo traía 2 palos, cuando le tiro uno, yo me quedo con el otro. Cuando él yo lo hago para encaminarle con el palo, él retrocede. Cuando él retrocede, cae. Cuando él cae, ahí me enciegué. Yo lo primero que fue, me enciegué, le encaminé, le di como 3 garrotazos. Después lo levanté para estar en el suelo. Cuando yo alzo mi mirada, viene la policía. Bueno, y todo el mundo corrimos, todo el mundo, él me buscaba porque él decía que es mío.
Cuando él llegó a eso, yo, bueno, todo el mundo, yo me lo escondí en un lote de palma y yo me escondí atrás de unas matas de palma. Bueno, él pasó en una moto y yo me quedé escondido. Después salí, cuando él salí, yo me fui para la casa donde yo estaba, me encerré y me quedé más o menos como 3 horas. Cuando yo estoy ahí, viene, bueno, ya yo salgo para la calle donde yo vivía anteriormente. Entonces, cuando yo llego a la casa donde los muchachos, de los señores donde yo vivía, ella decía, yo no creo, la señora decía, yo meto las manos en la candela por Ardair, que Ardair no consume droga. O sea, la persona donde tú estabas antes que cuando estabas solo, cuando quedaste solo. Que fueron las que me brindaron el refugio, que me brindaron su casa. La señora decía que ella metía las manos en la candela por mí porque ella decía que yo no consumía droga. Cuando ella decía esas palabras, con mis lágrimas en los ojos, yo me la acerqué y yo le digo, mami, Guide, no meta las manos en la candela porque se va a quemar. Con mis lágrimas en los ojos yo le dije esas palabras. Y me dice, mi hijo, pero si nosotros nunca te dimos cosas malas, siempre te motivábamos a que trabajaras, ¿por qué has tomado esta decisión? Yo con mis lágrimas en los ojos les dije, aunque ustedes me hayan brindado su amor, su cariño, me hace falta el amor de mi madre. En ese momento, ¿qué información tenías tú de tu madre? Yo no tenía ninguna información ni de mi mamá ni de mis tías. Aunque vivía en ese mismo pueblo, ninguna de las dos sabían que yo estaba. Recuerdo que una tía mía, después que yo llamo a mi mamá en un lapso de tiempo, una tía mía le dice a mi mamá que ella no sabía nada, que ellos nacían muertos. Ellos duraron sin tener información tuya. 2 años. O sea, pensaron que tú hayas fallecido. Sí. O sea, que un familiar tuyo le dijo a tu mamá que que habías fallecido. Que yo había fallecido porque, o sea, no sabían absolutamente nada de mí. De ese lapso de tiempo pasaron muchas cosas en mi vida que, bueno, ya yo dejé de trabajar, me dediqué a robar. Empecé a andar con un muchacho allá que hoy en día está muerto. Está muerto porque en un atraco lo mataron. Entonces, yo con ese muchacho empecé a robar. En una noche o en un sábado nosotros quitábamos hasta 5 o 6 celulares. Se empezó a hacer amigo mío. O sea, según lo que indica él, te estaba viendo potencial para lo que él necesitaba hacer contigo. Exactamente. Yo te necesito a ti como piloto. Yo le decía, pero piloto ¿para qué? Me decía, piloto para hacer vuelta. Pero como yo en ese tiempo tenía aproximadamente 16 a 17 años, todavía tenía, a pesar de que tenía esa edad, tenía una estatura más o menos, tenía en mente todavía como que de un niño de 12, 13 años. No tenía malicia. ¿En qué momento tú decides salirte de ese mundo? ¿Qué pasó que tú dijiste, yo me voy a salir de este mundo? O sea, de decidirlo en el momento, no, o sea, no lo decidí, que digamos yo de una, porque recuerdo que una señora, ¿de dónde salió? No sé, y sale de repente una señora, yo nunca la había visto, y me dice, te invito a que busques de Dios. Y yo le dije, ¿qué voy a buscar yo a ese señor si yo no lo conozco? Sí, y yo no le di esas palabras, como que fue algo que mandó como que Dios, porque a los 3 días me empieza a darme una fiebre, y yo al día por dentro, nadie sabía lo que me estaba sucediendo. Cuando pasa eso, una señora de aquí, llamada Duviana Quintero, ella llama a mi tía, que te van a llamar hoy, no te vayas. Yo me quedo esperando. Y era tanto el desespero que me quería ir. Yo le dije a mi tía, padre, yo voy a llamar a esa señora, porque cuando mi tía llama, ella contesta. Y aló, sí. Cuando ella le dice, bueno, páseme. Cuando yo empiezo a hablar con ella me habla de un centro de rehabilitación. Te quiero brindar un apoyo, una ayuda. Es un centro de rehabilitación, ahí te van a poner a estudiar, ahí te van a poner a hacer muchos cursos cortos, pero te van a poner a hacer. Y yo le dije, bueno, si usted quiere que yo me vaya, mándeme los pasajes porque yo no tengo plata para ir. Porque ya no estaba trabajando, ya había me había apartado de esas personas de pronto que generaban dinero para yo tener. Me retiré de esas personas, no porque yo quise, sino como que Dios poquito a poquito los estaba retirando de mi vida como para que yo no hiciera más esas cosas. Cuando eso, ella me dice, bueno, Dave, déjame solucionarte por acá para ver cómo hacemos para mandarte los pasajes. Recuerdo que un señor, que era el papá del muchacho con que yo andaba, que fue el que me presentó en la familia que me acogieron, el papá de ese muchacho le iban a dar una pensión, una liquidación, aproximadamente creo que eran de 12, 13 millones de pesos. Y él recibe ese dinero. Cuando él está recibiendo ese dinero, él está tomando. Y el hijo de él me invita, vamos para allá donde está mi papá, vamos, allá tomamos un rato. Pero ya me sentía
con los malestares en mi cuerpo, con fiebre y dolor. Aquí dolor en esta parte de aquí, que yo tosía, yo tenía que hacer es presionarme el pecho para que no me doliera cuando tosiera. El Señor me ve con mi cara así bastante deteriorada. Él me dice, mijo, ¿qué tiene? Y le digo, a mí me brindaron una ayuda en un centro de rehabilitación, pero no tengo plata. Y él me dice, ¿cuánto vale el pasaje? Yo en ese tiempo, yo con 50,000 pesos viajaba de allá para acá y me quedaba plata. Y yo le dije, el pasaje vale 80,000. Mira cómo es. Y yo, o sea, a pesar que tenía esos dolores, le dije, valen 80,000. Y la mente en sí dice, como me gasto 50,000, cojo, me voy para donde muchacho, compro droga y me llevo droga para el pueblo. Así fue, en medio de los 80,000 pesos. El mañana, al día siguiente, yo armé mi bolso, todo. Me fui para donde Jíbaro, le compré 10,000 y bolsa de. Cuando ya yo traigo eso, yo antes de venirme llegué a la casa de un primo mío, que era el que me decía que no entrara a ese mundo, que él consumía. Bueno, yo dejé mi bolso ahí, salí a fumar. Cuando regresé, bueno, yo no miré, no revisé nada. Cuando llego aquí, nada más encuentro la María del no lo encontré. Mi primo se quedó con él. Nada, me dejó la. Cuando sucedió eso, ya bueno, cuando ese señor me brindó todo eso, yo me vine para acá, para el pueblo. La señora no me alcanzó a mandar los pasajes. Yo me vine y en el pleno viaje me empieza a dar nuevamente la fiebre, dolores. O sea, que ya yo sentía que ya yo me iba, o sea, sentía que estaba quedando sin fuerza. Yo recuerdo que yo llegué a las 11:30 de la mañana. Cuando yo llego a mi casa, yo no le digo ni a mi mamá buena ni cómo. Mi palabra fue que le dije a mi mamá, llévame al hospital, que me vengo muriendo. Cuando yo le digo esas palabras a mi mamá se pone a llorar y me llevan para el hospital. En el hospital me empezaron a hacerme o sea, lo necesario, de brindarme la atención que necesitaba en ese momento. Yo entré a las 11:30 y salí a las 2:30 de la tarde del hospital. Me sentía aliviado, pero todavía me sentía con el malestar. Cuando yo estoy en ese lugar, me salgo con mi mamá. Como yo traje droga en el bolsillo, le dije a un hermano mío, vámonos para allá atrás, fumamos por allá y después nos venimos para la casa. Yo me fui, fumé con él por allá, después me regresé para la casa, bañé, comí, todo salió, me sentía bien. Nosotros nos alzábamos en el último piso, arriba, en el techo allá, en lo último, el último plafón. Nosotros estábamos allá arriba. Cuando yo le digo a los muchachos de primero y último que fume con usted, y me dice uno, ¿por qué? No, porque me voy para un centro de rehabilitación. Y él me dice, te veré en un mes nuevamente en lo mismo. Igual que dicen todas las personas que no quieren salir de ese mundo. Yo le dije, bueno, si es voluntad de Dios, que se haga su voluntad, más no la mía. Cuando yo me bajé de allá, me empezó a darme el dolorcito. Yo me bajé, me vine para la casa. Cuando llego a la casa le digo a mi mamá, mañana a primera hora nos vamos para ese centro para que lo. Si me gusta me quedo y si no, me regreso con las mismas, le dije a mi mamá. Cuando el día siguiente nos levantamos, mi mamá se alistó. Cuando yo llego allá, que me están haciendo el ingreso, la señora, la quien da el medicamento, me dice, mijo, este va a ser tu camarote, un rato, reposo. Cuando yo me acosté ya salió. Como a los 3 minutos vuelve y nuevamente viene la enfermera. Cuando me ve que yo empezaba a sudar, pero tenía mis ojos cerrados, pero todo lo veía oscuro. O sea, yo escuchaba, pero, o sea, sabes que a veces cuando uno cierra los ojos, tú ves como si estuviera de día todavía. Sí, claro. Cuando yo cierro mis ojos, todo lo veía oscuro y escuchaba normal. Cuando la doctora empezó a decirle al líder de ahí, dice, jefe, vamos a tener que pedir una camilla rápido porque el paciente se nos va a morir aquí. Cuando yo escuchaba todo y escuchaba cuando ella decía, ya vino la ambulancia. Cuando llegó la ambulancia, yo sentí que me estaban cargando, me acomodaron, me subieron en la ambulancia. Yo sentía, nada más escuchaba era el pito de ambulancia cuando va a toda velocidad, que lleva la bocina prendida pidiendo como vía. Cuando llego a la clínica, yo siento cuando los camilleros jalaron y dicen, necesitamos una camilla que este paciente se nos viene muriendo. Necesitamos un médico urgente que se nos viene muriendo. Cuando ya me metieron en el cuarto donde estaba, ya yo sentí ya que yo ya prácticamente ya no me sentía nada, no escuchaba, no veía nada. Pero o sea, tú estabas consciente en ese momento. O sea, tú estabas consciente, pero lo que estaba a tu entorno ni veías, o sea, nada de nada. No veía nada, o sea, estaba todo en blanco, o sea, oscuro, o sea, era una
tiniebla tan tremenda, o sea, algo tan tremendo que se veía oscuro. Yo en ese instante siento que yo voy bajando como si fuera un túnel. Yo siento que voy bajando. Llega un momento de que yo quedo estático, ni para arriba ni para abajo, en el mismo túnel. Pero hacia arriba miraba una luz muy inmensa, muy hermosa, que no tengo como explicación para esa luz. Miraba hacia abajo y todo se veía oscuro hacia abajo. Como a los 2 días que despierto, yo sí me miré el pecho y tenía como si fueran unas planchas pintadas aquí. Y le pregunté a la enfermera que estaba. Me dice, no, te tuvieron que hacer reanimaciones porque tú llegaste muerto aquí. Cuando dicen eso, se me salen mis lágrimas. Y ahí en mi camilla yo miraba para arriba y yo le decía, en mi mente le decía, Señor, gracias. O sea, te estaba demostrando en ese momento que sí existía. Y fue algo poderoso porque, o sea, de sentir de que tú estás prácticamente muerto y escuchar que es un milagro de Dios, o sea, es muy fuerte, muy hermoso. Cuando yo le decía en mi mente, decía, o sea, si yo le dije a él que iba a buscar a él, si él no, o sea, si no lo conocía. Y hoy en día puedo entender de que Dios hizo eso como para decirme, mira que yo sí existo. Así es, la prueba vista por ti mismo. Exactamente. Cuando sucede eso, ya que duré en la clínica 9 días, me estaban haciendo unos estudios porque se me presentó una bacteria en los bronquios de los pulmones. Y en esos del bronquio se me pasó para el pulmón derecho. Cuando el médico muestra donde me hicieron la placa, el pulmón derecho se le ven varios huequitos. Y el médico me decía, tú estás vivo por misericordia de Dios. Y me empezaron a meterme un medicamento, que ese medicamento me duraba en el suero aproximadamente como 3, 4 horas ese suero. Porque era como que una gota como por minuto, que duraba para caer, porque era muy fuerte el medicamento. Yo duré 9 días ahí. Esos 9 días, bueno, ya salí de eso. Me aislaron aparte en el centro de rehabilitación. Yo tenía que comer con un plato, o sea, un plato para mí, cuchara, o sea, vaso. Todo era, no lo podía utilizar más nadie. Exactamente, por la condición que estaba presentando en ese momento. Exactamente. Y cuando pasé todo ese proceso, ahí en el centro de rehabilitación duré 7 meses. Duré 7 meses. De esos 7 meses me restauré bastante. Me dieron de alta de allá, salí para el pueblo. Empecé a como que a vivir mi vida nuevamente. O sea, eras un renacido por Dios. Exactamente, amén. Y cuando yo empecé a vivir ese proceso, pasaron un lapso como año y pico, casi 2 años. Me enamoré de una muchacha. Me fui a vivir con ella, estando con ella porque ella era de Venezuela. Esa muchacha me apoyó bastante estando aquí, pero entre eso hubieron errores, hubieron varias cosas, como todo hogar, como toda familia. Ella me dice, flaco, yo me tengo que ir para Venezuela porque me van a robar mi casa. Yo le dije, bueno, yo te busco los pasajes para que te vayas, recuperes tu casa, se la da a una persona conocida quien viva en ella y nuevamente te viene. Ella me dice, bueno, está bien. En ese lapso de tiempo yo quedé sin trabajar. Ya ella se había ido para Venezuela, quedé sin trabajar. Y era tanto que la quería o sea, que yo le decía que quería estar con ella. Ella me dijo, bueno, si tú quieres que yo me vaya, búscame los pasajes como tú quieras. Estaba sin trabajo. Como dicen por ahí, hombre enamorado hace cualquier locura por una persona. Fui a pasar eso y quedé sin trabajo. Y ahí fue como que el enemigo empezó otra vez a utilizar mi mente. Me empezó a recordar lo que yo hacía anteriormente. Que mira que tú tracabas, mira que tú robabas, mira que tú andabas con plata y hacías con esto. Recuerda cuando tú lo hacías solo. Bueno, se me dio la locura cuando yo voy por donde él pasaba, en esa medianía, eso permaneció oscuro. Y bueno, se me dio en ese momento, por ese pedacito de la oscuridad, de hacerlo. Cuando yo llego en el momento, yo le pongo el cuchillo por esta medianía por aquí, pero no con el fin de apuñalarlo. Sino como adelantarlo para que te diera lo que tenía. Exactamente. Cuando yo le empiezo a él a revisar y no tenía ninguna clase de dinero. Cuando él se sintió el cuchillo, él hace esto con el cuchillo. Y yo como para que él soltara, yo trataba de hacerlo así para medio puyarle para que él soltara. Cuando él medio abrió así, yo jalé el cuchillo. Por aquí así medio lo rajuñé con el cuchillo. Cuando yo salgo así, por ahí vivía una muchacha. La muchacha empezó a gritar, un ratero, un ratero, un ratero. Cuando yo voy cruzando así, ella me alcanza a ver.
ya va, se me pega todo ese poco gente atrás, yo corriendo, corriendo. Me metí por una casa en esa manzana, bueno, yo empecé a brincar patio, yo me puse ahí arriba de ese plafón a esconderme para poder salir. Para que la gente se fuera. Ajá, cuando yo trato de abrir mi cabeza así para que no había nadie, por ahí había una muchacha, bueno, y ella cuando me ve así, ella grita, acá está. Esa fue mi perdición, porque la gente, yo así, cuando siento de la parte de la calle, porque yo estoy de espalda, cuando siento que me pegan un garrotazo por aquí, eso me tira para abajo de la casa, en el callejón del medio de dos casas hay calle. Me van cogiendo la gente a patadas, a palos y de todo. Cuando en ese suceso yo metía mis manos para que no me dieran más palos en la cabeza, dieron varias partiduras. No sé cómo entró esa muchacha para defenderme, porque esa casa donde yo estaba, la puerta del patio tenía rejas con candado. La puerta de adelante también tenía rejas con candado. No sé por dónde entró esa muchacha. Cuando ella llega y que se asoma, ella se mete. Esa muchacha llega y le dice, no lo golpees más porque yo lo conozco. Cuando ella dice que no me golpees más porque ella me conoce, ahí fue donde me dejaron de pegar. A mí me partieron en la cabeza aproximadamente, tengo como de varios puntos, como 20 y pico, casi 30 puntos. En esta mano me partieron estos dos dedos, este y en este me lo partieron. Me pegaron un batazo que si me lo pegan en el hueso de la columna, estuvieran dando en silla de ruedas por las calles. ¿Hace más o menos cuánto fue ese suceso? Aproximadamente eso sucedió antes de pandemia, en el 2019. Con todo eso que me sucedió, yo no busqué de Dios en el instante. Y volví a recaer en la droga, volví a recaer, fue peor. Ya se me olvidaban las cosas. Ya llegó una muchacha al barrio donde yo vivo. Hoy en día esa muchacha está en Bogotá. Le doy gracias porque en esos momentos ella me sirvió de ayuda. Porque en los momentos cuando yo me iba a consumir, ella me atajaba en su casa. A través de esa ayuda que ella me estaba dando, el esposo de ella, el marido de ella, empezó a celarme. Y yo le decía a ella, no quiero que te metas en problemas por mi culpa, no quiero que... Y ella me decía, es la ya, si no crees en mí. Pero yo lo que yo estoy haciendo, yo no lo hago ni por interés ni por nada. Yo te lo hago porque no quiero que te vayas a dañar más tu vida. Para que esa muchacha fue un apoyo en mi vida. Y cada vez que intentaba de irme a consumir, ella me atajaba en su casa. Me ponía a hacer algo con tal de que yo no me fuera para allá. En ese lapso de tiempo llegó a mi vida como un espíritu de muerte. Yo entraba a mi casa de fuera de día, de noche, a la hora que sea, que yo me acostara en mi cama. Todavía no había terminado de cerrar los ojos cuando sentía que lo que era se me tiraba encima. Y era una lucha constante que no me dejaba ni dormir. Y ya me daba hasta miedo de entrar a mi casa. Mi mamá al ver eso, ella empieza a buscar ayuda. Fue a muchas cosas, lugares, y ninguna de los lugares que ella fue me pudieron ayudar. Mi mamá le dicen, busca unos cristianos que te hagan unos cultos en tu casa. Cuando ellos llegan, los cristianos a hacer el culto en mi casa, yo estoy cosiendo unos zapatos. Cuando estoy cosiendo los zapatos, la muchacha que yo te digo de la tienda me dijo, te buscan en tu casa. Cuando yo salgo para mi casa, yo veo los cristianos y veo los parlantes poniendo, acomodando. O sea, ya están alistando para hacer el servicio. Cuando yo llego a mi casa, yo veo todo, dejo los zapatos y vuelvo y salgo. No salgo para la tienda. La de la tienda me dice, pero ves para allá que... Eso es para ti. Y yo me quedé acá y uno le hice caso. Cuando estoy ahí, escucho dos voces, las escuché claritamente. Cuando una me decía, si vas a ser peor. Y otra me decía, pero si tú vas a ser libre. Y yo, o sea, esas dos voces las escuché. Cuando, bueno, yo estoy así, cuando viene mi mamá a buscarme, mi mamá está recién vacunada con las vacunas del COVID. Estaba serenando en esos días. Y mi mamá fue a buscarme, a pesar de que ella estaba vacunada así y no se podía serenar por cuestiones de la vacuna, ella fue donde yo estaba. Mi hermana mayor también iba. Cuando mi mamá va para encima de mí, otra vez escucho las dos voces. La voz que me dice, vete para Entremonte. Y la otra me dice, no te vayas. Y no escuché a la que me dijo, quédate, sino que vete. Me fui con la voz que me dijo, vete. Yo me fui para Entremonte. Cuando yo estoy en Entremonte, vuelvo y nuevamente escucho las dos voces. Si vas, eres libre. Y la otra me decía, pero como vaya, va a ser peor. En ese momento, como que la voz que me dijo, si vas, eres más libre, fue más fuerte que la que me dijo que si me quedaba, si iba a ser peor. Yo me levanto para caminar para allá hacia donde está el culto. Yo siento que en mi pie pareciera que tuviera como unas piedras amarradas como con cadena, que no podía levantar los pies para dar el paso, sino que arrastraba el pie. Caminaba como cuando van arrastrando un muñeco así de yeso. Cuando yo llego al lugar donde está el servicio, yo siento que las piedras se me quitan. Cuando se me quitan, que yo entro al cuarto, a la casa, la puerta, de lo duro que la tire, se hubiera desprendido. O sea, una puerta que está bien agarrada, si no tuviera, se hubiera desprendido con tu marco. Cuando estoy que entro al cuarto,
mi mamá tiene una Biblia abierta en el Salmo 91. Cuando yo estoy así, lo que él me dice, coge ese libro y bótalo. Cuando yo lo agarro en mis manos, yo siento que volví en mí, o sea, sentí que volví yo. Cuando yo miré la Biblia, lo que es me la tumba. Cuando me la tumba sentí que otra vez volvió lo que era en mí. O sea, eso quiere decir que había una batalla ahí entre el innombrable y Dios. Exactamente. Cuando agarro la Biblia, yo grito a mi mamá. Cuando yo grito a mi mamá, lo que es me tumba la Biblia. Cuando mi mamá entra, me veo acostado en la cama, mi mamá sale y llama a los pastores. Cuando ellos entran, ellos empiezan, con la ayuda de Dios, claro, empezaron a hacerme una liberación. Cuando me empezaron a hacer esa liberación, ellos me cuentan, después que me hicieron la liberación, cuentan que mi rostro se desfiguraba, parecía un monstruo en mi cara. Yo vomité como la yema del huevo, así amarillo, pero podrido. Desde ese momento sentí la necesidad de buscar de Dios. El día siguiente que me levanté, mi primero fue decirle a mi mamá, lávame este pantalón que me voy para la iglesia. El único pantalón que tenía. Yo empecé a generar ese lapso de tiempo de buscando de Dios. Muchas personas antes que yo fuera cristiano me decían, busca de Dios para ese cambio. Cuando yo empecé a buscar de Dios, muchos me decían, ahora que cristiano después que robaba. O sea, empezaron a criticarte lo mismo que te aconsejaban que buscar. Pero así como bien de los que me criticaban, que me decían que buscara de Dios, los que nunca me dijeron que buscara de Dios, nunca me lo dijeron directamente a mí, pero siempre habían personas que le decían, me alegro por el camino que ha tomado ese joven. Y bueno, y eso, palabras negativas y las positivas me ayudaban como que a vencer las negativas. Y yo empecé a buscar de Dios, estando en los caminos de Dios, he vivido muchas cosas hermosas. Y siento que los años que he vivido en el Evangelio han sido los mejores años de mi vida. O sea, que tú en este momento eres la prueba viva de que sí hay segundas y terceras oportunidades en nombre de Dios. Amén, así es. La palabra de Dios dice que uno nunca se debe avergonzar del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Y también dice un texto bíblico en 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todavía es la hora y recibo críticas de muchas personas que porque yo era ratero, sí, muy bien lo dicen la palabra era. Esto ha sido para mí lo mejor que me ha pasado en mi vida. He recuperado lo que había perdido antes, como mis hermanos, a mi mamá, a personas que en ese entonces me apoyaron y cuando se enteraron que yo andaba en eso, o sea, se abrieron no porque querían, sino porque ellos decían, pero si nosotros le brindamos la oportunidad, esas personas se decepcionaron de mí, pero hoy en día esas personas me dicen, sigue adelante, sigue luchando, vamos para adelante que sí se puede. Yo entraba, decía, yo iba a terminar los estudios, pero siempre me salía, lo dejaba mucho, los dejaba corto. Antes de que empezara este año yo le decía, Dios mío, dame la fuerza para yo terminar mis estudios. Este año iniciando me inscribí en el colegio. Cuando yo me voy a inscribir, los profesores ya me conocen y me dicen, ojalá este año sea el último para terminar mi bachillerato. Ojalá este sea este año y te gradúes este año, porque si no es este, no hay otro, como dicen por ahí. Exactamente. Y bueno, para la prueba de un botón, le doy gracias a Dios, primeramente a Él, porque Él es el que me ha dado para terminar mis estudios. O sea, es algo muy maravilloso tener a Dios en su corazón. Es muy hermoso de que podamos decir que Dios sí existe. Y, o sea, y esto no lo hago para que de pronto aquellos jóvenes que decidan como que de buscar ese mundo de la no lo hagan. Eso nos trae consecuencias, nos acarrea muchas cosas. Yo pienso que tu historia es una de las experiencias más difíciles que puede vivir un ser humano. Si en el momento en que estuviste metido en ese mundo no te dabas cuenta, Dios estaba brindándote la oportunidad para que tú salieras de ese mundo y muchas veces te la brindó y tú no quisiste hacer caso. Pero mira, hay algo que yo siempre he dicho, Dios a ti no te da el pan, Dios te da la posibilidad de que tú lo consigas. Y esas fueron las oportunidades que te brindó muchas veces Dios. Y si te das cuenta actualmente, nunca te dejó, siempre estaba ahí cuidándote, te mandaba alguna persona que te dijera, que te aconsejara, hasta que por fin tú decidiste tomar la decisión porque la decisión es tuya. Todo el mundo nos puede hablar de Dios, pero quien decide seguir a Dios somos nosotros mismos. Y actualmente, ahorita, pues ya tú eres una persona liberada, una persona que asistes a tus cultos, tienes a tus pastores que te aconsejan, tienes a tu familia. Mira todo lo que conseguiste, a pesar de todo el problema que tuviste, todo lo que has conseguido actualmente. Me dices que también eres mototaxi, que tienes muchos amigos y todo el mundo te está contigo.
no como antes que de pronto te rechazaban. Bueno, obviamente no todos lo hacían, pero sí la mayoría te rechazaban. Y ahora pues tienes muchísimos amigos, tienes a tu familia acá y todos te están apoyando. Sí, y muchos jóvenes lastimosamente de aquí están perdiendo la oportunidad de vivir muchas cosas distintas por estar pendiente a estar consumiendo sustancias prohibidas. Y también que tienen la oportunidad, yo conocí aquí a una persona que es hijo, o sea, no son adinerados, pero, o sea, están estables económicamente. Y el muchacho también estaba en ese momento, porque cuando yo lo conocí, estaba en las drogas. No sé qué función tendrá en este momento, pero yo decía, porque si la persona tiene todo, pues de pronto una persona que no tiene nada, que tiene mucha necesidad, de pronto uno dice, tiene mucha necesidad, de pronto lo hace por necesidad. Pero una persona que tiene plata, que está acomodada económicamente, ¿por qué lo hace? Eso se llama, ese sí es el vicio. Ya, personas que hacen cosas porque la quieren hacer, no porque algún momento le tocó. Entonces, este consejo pues se lo quiero dar a todas las personas que están en la situación en la que tú, Aldair, en ese momento, que miren bien lo que están haciendo, busquen de Dios como hizo Aldair, porque una persona renovada, una persona que tiene a Cristo desde que lo conoció, lo tiene en su corazón. Es más, antes de él conocerlo, lo tenía en su corazón, pero él no quería ver, tenía la venda del mal y no quería ver lo que Dios le estaba brindando. Y en este momento, pues, tenemos una persona renovada y Dios le va a dar muchas cosas para que sigas adelante. Bueno, mi gente, ahí teníamos la entrevista, la historia de vida de Aldair, que nos quiso abrir su corazón y contarnos esta experiencia para que de pronto nos sirva a nosotros, a nuestra comunidad, que salgamos adelante con cosas positivas, no nos enfoquemos en tantas cosas negativas que actualmente lastimosamente estamos viviendo en nuestro pueblo. E invitarlos a que se acerquen donde Aldair y le digan las inquietudes que tienen, que él habla con su pastor para que también los pueda ayudar a salir de ese problema. Muchas gracias, Aldair, por esta entrevista y que Dios te siga bendiciendo como lo he venido haciendo hasta el momento. Gracias a usted por la invitación y gracias por haber escuchado lo que Dios tiene para nuestras vidas. Amén.